Ok, creo que ahí está ya grabando. Ok, entonces, bienvenidos a la sesión número 4 del Python Fundamentals. Mi nombre es, para los que no me conocen, Andrés González. Tengo unos 3 años trabajando para acá, sobre todo en Python. Entonces, esperemos que la sesión de hoy sea provechosa, puedan aprender algo. Vamos a estar haciendo un poquito de código en vivo, entonces, este, vamos a ver cómo nos va. La agenda de hoy sería, vamos a empezar hablando de decorators y generadores, que son dos features interesantes en Python. Vamos a estar viendo cómo hacer uso de las excepciones en Python, cómo podemos levantar excepciones y cómo controlarlas, cómo hacer nuestras propias custom o excepciones custom, por así decirlo. Y por último vamos a estar viendo un poquito sobre lambda functions o lambda expressions, también se les llama. Entonces, bueno, empezamos con los decoradores. Eh, los decoradores son un feature que ya trae Python y básicamente lo que hace un decorador es agregar funcionalidad extra a sobre todo a una función que ya existe, a una función preexistente. Lo que hace es extender su funcionalidad de alguna manera. Y sí, como dice ahí, básicamente lo que hace un decorador es tomar una función y extender su funcionalidad. Algo muy importante que hay que tomar en consideración con los decoradores es que en Python las funciones se pueden o son ciudadanos de primera clase, entonces se pueden pasar como parámetros. Entonces es ahí donde quiero darles un pequeño demo sobre esto. No sé si ahí se ve, este, no sé si ahí se ve el IDE de PyCharm. Sí, se ve muy grande. Ok, para que puedan ver bien. Ok, entonces, a mí me gusta hacer como código así en vivo para que podamos ir viendo el código y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla cuando quieran. Eh, sobre lo que estaba diciendo sobre que en Python las funciones se puedan pasar como parámetro, digamos que tenemos una función que hace una suma, recibe dos parámetros y lo que hace simplemente es retornar la suma de esos dos parámetros. Digamos que tenemos otra que hace una resta, igual dos parámetros. Y queremos hacer una función que pueda recibir como parámetro una otra función y nos llame alguna de estas dos funciones. Entonces, ¿a qué me refiero? Digamos que tenemos otra función que es un operador que recibe una función como parámetro y recibe el x y y, que serían los parámetros que recibe la resta o la suma. Entonces aquí podemos llamar, como estamos recibiendo la función como parámetro, podemos llamarla, enviarle el x y y aquí abajito entonces podemos llamar a ese operador, pasarle, qué sé yo, si queremos hacer una suma, entonces le podemos pasar la función suma que tenemos aquí arriba y quiero que le sume, qué sé yo, 5 más 5. A esto le podemos hacer un print para que no lo imprima en la consola. Ahora aquí tenemos que hacer un return muy importante y ahí nos devuelve el 10. Igual si hacemos aquí resta, nos va a hacer 5 menos 5, nos va a devolver 0. Entonces a eso es lo que me refiero con que en Python se pueden pasar funciones como parámetro. Ahora, ¿cómo se ve esto en un decorador? Volviendo a otro ejemplo, eh, digamos que tengo un simple hello world
Digamos que tengo un simple hello world, que es un print, hello world. La función. Ok, ahí tenemos hello world. Digamos que este hello world yo quiero hacerle que me imprima antes y después del hello world quiero que me imprima unos asteriscos para que se vean como una división. Ok. Digamos que yo tuviera otra función muy parecida, que sea goodbye, y en vez de hello world me hace un goodbye. Igual, lo llamo aquí y se imprime. Ahora, igual yo podría seguir haciendo un montón de funciones ahí para abajo y tendríamos como un comportamiento que empezamos a ver que se repite y se repiten las funciones, que serían estos prints de estos asteriscos, correcto. Entonces, un decorador nos podría ayudar ahí, ya que como podemos pasar funciones como parámetros, podríamos hacer algo como esto. Podría ser una función que se llame asterisks, que recibe una función como parámetro, que muy probablemente esa función sería nuestro hello o nuestro goodbye. Adentro de esa función puedo hacer otra, que sea un wrapper, que nos va a hacer el print de estos asteriscos. Aquí llamo la función que estoy recibiendo por parámetro. Y ahora puedo eliminar estos asteriscos del hello y del goodbye. Y aquí simplemente entonces puedo hacer que hello. Bueno, aquí tengo que hacer un return de la función wrapper. Ok, entonces aquí ahora hello yo lo puedo hacer igual a esa función de asterisk y le mando hello. Es lo que está haciendo esto aquí. Está llamando asterisk, le manda la función hello por parámetro. Esta función, este return va entonces a devolver esta función. Y entonces esta función se me va a asignar a este hello que está aquí. Entonces cuando yo llame este hello, lo que va a hacer es llamar a este wrapper que está aquí adentro. Y a la vez este wrapper me va a llamar a la función que estoy recibiendo por parámetro, que es esta función de aquí. Entonces si yo llamo esto, ahí está. Igual puedo hacerlo para la función de goodbye. Goodbye igual asterisk de goodbye. Okay. Y entonces ahí simplificamos el código y ahora podemos reutilizar este código en otras funciones para así simplificar el código y poder utilizarlo de cualquier otra manera que nos funcione. ¿Cómo se puede ver eso también? Por ejemplo, nosotros en el proyecto que tenemos nosotros de Ray Factory, tenemos una función que valida al usuario cuando llamamos al API. Entonces, para todos los endpoints que tenemos del API, en vez de estar validando al usuario para cada función, lo que hacemos es un decorador que nos haga la validación del usuario y ese decorador entonces lo llamamos para cada función. Ahora, esto se ve muy feo. Entonces Python nos lo simplifica a nosotros de la siguiente manera. Estas dos líneas de código se pueden resumir haciendo esto, que es lo que realmente se le conoce como un decorador en Python. Nada más le ponemos asterisk aquí al hello y ya podemos quitar esto de aquí y nos quedaría así. Y sigue funcionando. Igual con el goodbye, yo le puedo poner esto aquí. Y sigue funcionando. Igual, entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una función que valida al usuario, yo le pondría aquí validate user, por ejemplo.
por poner un ejemplo. Y lo podríamos hacer para todas las funciones que necesitamos. Así nos ahorramos tener que hacer código una y otra vez. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Sí, Andrés, hola, ¿cómo estás, Nelson? Ujú. Entonces, como estás poniendo el decorador justo antes de la función, él interpreta que es un llamado y que envía por parámetro la función. ¿Es Correcto. correcto? Sí. Vale, Digamos, el hacer este asterisco antes de la función, lo que está haciendo por debajo es esto, haciendo que hello se haga igual a asterisk de lo que hello. tenías. Ajá, exactamente. Vale. Andrés, y una pregunta, y si en algún momento ocupo llamar hello sin el wrapper. Mm, sería quitárselo, porque, bueno, al menos no se ve como de alguna forma como para que lo ignore, honestamente. Mm, Realmente la pregunta ahí está en, ¿Por digamos, qué? si tenés dos funcionalidades distintas en una misma, digamos, para una misma función se podría realizar con la, o sea, lo que estoy tratando de pensar es cómo podrías más bien hacer eso con una función que ya tienes definida, no sé, específicamente en el código. Por lo que estoy tratando de entender, eso implicaría como que tenés dos métodos distintos para hacer Distintos. cosas. Porque Ujú. aquí estamos hablando que estamos tratando de generalizar un poco la implementación de algo. Entonces, al salirte de ese esquema, lo que estás haciendo no es algo que está generalizando, o sea, tener dos funcionalidades distintas. Ujú. Ok. Correcto, sí, el decorador es para no volver a copiar el mismo código, sino ponerlo en un decorador, encapsularlo en un decorador y reutilizarlo. Correcto. Igual, por ejemplo, cómo se vería con parámetros, porque a esto yo le podría mandar un parámetro, por ejemplo, que reciba un mensaje aquí y yo le envío un mensaje acá y entonces eso quiere decir que esto tendría que recibir el mensaje aquí. Entonces aquí yo le pondría el hello world. Se vería así más o menos. Igual si son varios parámetros, nada más se agregan aquí. O si, por ejemplo, si yo tuviera aquí, también lo puedo hacer así. Si tuviera un mensaje 2, qué sé yo, esto simplemente le hace una concatenación. Envío aquí world. Yo podría igual ponerle aquí el coma, coma, mensaje 2, coma, mensaje 2. Si no me equivoco, creo que, bueno, aquí, así. Arriba Bueno, tenés aquí. un punto en la Sí, función. listo, ahí. Se podría hacer así o se puede también, para generalizar, se puede hacer un args. Y ahí sigue funcionando. También se puede hacer así. Eso es muy útil para cuando se tienen funciones que tienen distinta cantidad de parámetros y se quiere tal vez como reutilizar el decorador. Entonces se puede como manejar eso también. Andrés, los decoradores en Python solo sirven como wrappers o tienen algún otro uso. ¿Sí me escuchan? Qué pena, es que... Sí, se lo escucha bajito, pero ahí creo que sí se lo está escuchando. Ahora, ¿todo bien? Sí, Bueno, preguntaba que si los decoradores en Python solo se utilizan o sirven como wrappers de otras funciones. pues cómo se lo imaginaba, digamos, como Eh, wrapper, ¿qué otra cosa? O cómo. no, porque pueden tener otros usos. No, simplemente es una pregunta. Yo de Python no Ok, conozco. No es que como me los eh, imaginaba. No sé. pues generalmente sí, se hacen funciones. Ujú. Al menos yo he visto que se hacen en funciones. Creo que la pregunta de Arbey va más o menos como si se podría aplicar un decorador
como una qué sé clase yo, o algo así, ¿o qué? un atributo, una clase, Sí, algo así es. pues, Sí, Tal vez. sí se aplican a clases y Ajá, otras cosas. a O sea, clases sí, pero se ujú, aplica a cualquier entidad, se puede aplicar a cualquier entidad en Python, porque casi todo es una función, ya sea que sea un método o un método de sí, clase pues, o una clase. sí, uno puede hacer que una clase se pueda llamar, digamos, como si fuera una función, entonces supongo que sí se puede, sí. Y de hecho, por ejemplo, hay varios que son, ya Python da varios decoradores que son built-in. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando con clases, la declaración estática de un método es a través de un decorador, no es a través de un Ujú, keyword. ujú. Entonces, eso es como, o sea, esos son los lugares que se puede hacer, pero la orientación a objeto en Python es un medio parche extraño. Entonces, realmente todos son como funciones. Ujú. Sí, igual eso que hace las funciones estáticas se sigue aplicando a una función. Ujú, Pero sí, sí, básicamente es para hacer un wrapper de un llamado. ujú, No se puede como tirar por ahí y manejarlo. Eh, bueno, uno sí puede llamar funciones. Se puede hacer cosas más interesantes, se puede hacer trucos extraños, pero en realidad sí esa es la funcionalidad general. No nos compliquemos. sí, igual yo sí sé que, Perfecto, por gracias. ejemplo, en una clase se puede hacer con los métodos underscore, se puede hacer que una clase se pueda llamar como si fuera una función. Entonces supongo que se le podría poner nunca lo he intentado, la verdad, pero supongo que se le podría poner un decorador también. Andrés, no sé si también como parte del mismo ejemplo, porque los Ujú. decoradores también pueden recibir parámetros. Ajá, sí. Por ejemplo, aquí como que se le puede mandar por parámetro tal vez lo que se quiera imprimir en vez de asteriscos, que sea un parámetro. Ok, vamos a ver. Si no me equivoco, creo que entonces aquí se agrega una función extra. Eh, qué sé yo, sería como pongámosle este asterisk aquí. Pongámosle que es un outer wrapper. Esta script recibe aquí no sé, digamos que recibe el símbolo que se quiere imprimir, lo ponemos aquí. No sé, que lo repita 5 veces, 10 veces. Entonces aquí yo le puedo mandar que me imprima un asterisco. Outer, hacer un return. Uh-huh. Aquí yo entonces le puedo mandar, qué sé yo, un más. Lo cambia por más también. No sé si tengo una duda con eso. Eh, Compañero Andrés, yo sí tengo una duda. ¿Cómo podría yo, pues, a ver, se me ocurre aquí pensando un poco en el tema de los wrappers, cómo podría yo inyectar en la función decorada metadatos de la función original, de la función a la cual estoy invocando, llamando? Ok, ¿cómo puedes tal vez con metadatos de la función original? ¿A Sí. qué te refieres? Porque digamos, esta función que estoy recibiendo aquí por parámetro sería esta función. Entonces, cualquier cosa que tenga o atributo que tenga esta función de hello la vas a tener con este parámetro de acá. Ah, ok, ok, Ujú. perfecto. Listo, gracias. Audi, tu pregunta es como más o menos si uno podría travesear la información que viene como en, no sé, tal vez en lugar de que solo, digamos, hacer que Hello World, ponerle, tal vez, no sé, modificarlo para que esté todo en mayúscula, por decirlo así. Entonces modifica los atributos o los parámetros que vienen como de la función. Algo así es más o menos lo que también Sí, preguntas. Sí, también iba por ese lado, también sí, iba por ese lado. sí, por ejemplo, sí, estos parámetros que estoy recibiendo aquí los estaría recibiendo en este args, que sería una lista con los parámetros. Entonces ahí los pueden manipular
Y sí, si quisiera, por ejemplo, hacerles un uppercase a cada uno, por ejemplo, se puede Ok, hacer. Los puedes manipular aquí, digamos. También ok, para perfecto. agregar, que Ujú. tal vez es por donde iba la pregunta, que no estoy seguro, en realidad, no estoy seguro si iba por ahí, pero también para agregar, Python es bastante abierto a nivel de reflection. Entonces, Python maneja un concepto bastante amplio de reflection. Entonces, esa ya sea una función o un objeto, yo lo puedo manipular a nivel de reflection. Entonces, yo podría exponer métodos o cambiar un método, cambiar una función o tener meta información de la función, de nombre, de dónde está escrito, de si es un objeto, hacer algún tipo de inspección, etcétera, etcétera, utilizando la reflexión de Python, que es bastante intrínseca al lenguaje, que está bastante expuesta ahí en nivel de lenguaje. O sea, no es como otro lenguaje que tiene como un set de librerías aparte, sino es parte de cada función y de cada objeto en Python, que todo es un objeto en Python. Ujú. Ok, Rob, gracias. Tengo una pregunta. Claro. ¿Qué, ¿Por qué es necesario, digamos, que esté una función dentro de una función, digamos, para hacer un decorador? En vez de nada más tener, por ejemplo, ese código directo dentro de Asterisk. ¿Tener cuál código? El que hace esto de Sí, aquí. por ejemplo, cuando teníamos lo más sencillo, digamos, que tenía que ser Asterisk, y después tuvo un wrapper Ujú. y se pasa a la función y después se hace los print. ¿Para qué es exactamente la función del wrapper? Porque no se puede tener el código, digamos, afuera. Es una duda que siempre he tenido, digamos. Porque, bueno, es que tal vez con tantas funciones se ve confuso, pero digamos, cuando estaba así, digamos, esto lo que está haciendo por abajo es que era lo que estaba enseñando antes, es que hace un hello de asterisk, eh, de hello. Entonces, digamos, cuando estás llamando aquí al asterisk, a la función, le estás pasando una función como parámetro que es hello. Correcto, entonces le vas a recibir, el hello lo vas a recibir en este parámetro aquí, este func, ¿verdad? Y entonces aquí lo que está retornando es otra función. Y bueno, aquí sería más bien así. Ya lo cambié todo. Así, ¿verdad? Aquí teníamos los asteriscos. Entonces, digamos, lo que estás devolviéndole a este hello de acá sería este wrapper, que sería otra función ya con estos prints, ¿verdad? Ya ahí le está agregando esa funcionalidad extra. Y este func de acá sería la función original de hello. Ok. Yo lo veo más claro así, viéndolo de esta manera, ¿verdad? Tal vez uno viendo el decorador así nada más como que le queda la duda, pero por debajo, ya cuando uno ve este comportamiento, que lo que está haciendo es pasarle la función como parámetro, tal vez ya hace más sentido cuando empiezas como a verlo paso a paso, como qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Que le pasa el hello, lo recibe aquí en el, eh, en el wrapper, mentira, aquí arriba, que lo que recibiría son estos parámetros, más bien. Así, ahora sí. Recibe aquí este hello que se está poniendo acá, lo recibe acá, y esta función que está recibiendo la llamas hasta aquí. Pero vea que aquí el retorno lo que le está volviendo es esta función completa. Esta función completa, el wrapper, es lo que se le está reasignando a este hello de acá. No sé Ok. si le queda claro. Sí, Sí, sí. Pero ya. ok. Listo. Ok. Creo que vamos por acá en la presentación. Oh. Entonces, como de qué manera nos pueden ayudar a los decoradores, que era como lo que estaba hablando antes. Si tuviéramos 30 funciones con lógica de negocios y quisiéramos hacer como eh, que haga, qué sé yo, un log por cada función de esas que se genera un log, podríamos hacer un decorador y se lo ponemos a las 30 funciones que le haga un log y así no tendríamos que ir función por función a hacer el código ahí que haga el log
por cada uno de ellos, por ejemplo. O el ejemplo que da, por ejemplo, de hacer la autenticación, ¿verdad? En una API, por ejemplo, hacer un decorador nada más que haga la validación del usuario. Generators, ese es otro tema súper interesante. Un poco confuso también, pero esperemos que tal vez ahorita viendo código podamos entenderlo. De hecho, me gusta bastante hacer esos ejemplos así con código porque así todo el mundo aporta, ¿verdad? Generators también, función que viene ya en Python, built-in. Los generators retornan un objeto, un iterador, que se pueden iterar uno a la vez. Entonces, básicamente, el generator utiliza esta palabra reservada, el yield, que sería como decir un return, pero el yield hace un return y queda pausado en ese momento. Que ahorita lo vamos tal vez a ver un poquito mejor con código. Pero yo con un generator puedo tener varios yields y el código se va a detener en ese yield y me hace el return del value que le estoy pidiendo en ese momento. Los generators, como hacen esa pausa, ¿verdad? Ellos no se ejecutan todos de golpe, sino que ellos llegan hasta el yield. Al hacer eso, son más memory efficient y son bastante buenos para cuando se están lidiando con datasets muy grandes. Por ejemplo, a la hora de leer archivos, se utilizan mucho los generators para en vez de tener que leer un archivo, por ejemplo, si está leyendo un archivo de Excel con millones de rows, en vez de leer todo el Excel completo, con generator podemos ir leyendo línea por línea sin tener que cargar todo el Excel, por ejemplo. También no se ejecutan inmediatamente y no se pueden iterar digamos, una vez que ya se iteró sobre un generador, no se puede volver a iterar sobre él, se tiene que volver a generar. Entonces, vamos a hacer un pequeño demo. Generators son una función. Entonces vamos a hacer una función generator. Y vamos a hacer un ejemplo simple como para poder verlo. Tenemos un n igual 1 y hacemos un print aquí para poder verlo en consola. Esto se imprime primero. Hacemos un yield de n. Esto lo que nos va a hacer es devolvernos el valor de n que tenga en ese momento. Después de que yo haga este yield, le hago un n más igual 1, que lo que va a hacer es incrementar en 1 el n. Hago otro print. Y aquí le hago otro yield de n. Entonces él va a llegar, va a asignarle 1 a n, va a imprimir que esto se imprime primero, va a hacer un yield, me va a volver 1, ¿verdad? Puede ser el valor que tiene n en ese momento. Y él se detiene aquí. Él se detiene y donde sea que yo esté ejecutando código en ese momento, puedo seguir ejecutando, volver a pedirle al generador que me dé el siguiente valor y él va a seguir la ejecución aquí después de este yield, va a seguir aquí. Entonces, después aquí le digo que me incrementen 1 el n, que imprima este segundo y que haga otro yield para que me devuelva el n que sería 2 en ese momento. Entonces, ¿cómo se vería esto? Le asigno a una variable generator function. Esto me va a devolver un iterador que podemos iterar sobre él de varias maneras. Una es haciendo un next. Vamos a ver porque ahorita creo que esto es Python 2. Creo que en Python 2 y en Python 3 es diferente, pero vamos a ver. Yo le hago un next del gen y esto me debería devolver 1 y él se debería detener aquí en este yield. Correcto, entonces yo lo ejecuto. Ok, aquí se imprime el thisPrint first y me devuelve el 1. Y como ven, él no siguió ejecutando código aquí abajo, sino que él se quedó aquí, me volvió el 1 y hasta ahí quedó.
a menos de que yo le vuelva a pedir que me dé el siguiente valor. Yo, por ejemplo, aquí puedo tener más código con diferentes cosas, ¿verdad? Y le puedo decir que me haga un next aquí abajito, y entonces el que va a hacer aquí, va a imprimirme, va a llamar aquí a esta primera línea aquí, me va a imprimir this is first, el 1, luego me va a imprimir other code, y luego yo aquí le pido que siga ejecutando después de este yield, y entonces va a incrementar en más 1, va a imprimirme this print second, y me va a volver el valor de n, que sería 2 en ese momento. ¿Ok? Entonces así se ve más o menos. No sé si hay una pregunta ahí. Con eso. Es un ejemplo simple como para ver ese comportamiento de generador, ¿verdad? Que él se queda como detenido en esta línea. Otra forma en la que yo puedo iterar sobre esto, como es un iterador, puedo hacer un for también. Yo puedo hacer for item in gen, que me haga el print del item. También. Y este sí va a ir uno por uno. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, con el ejemplo de cuando se lee un archivo. Se haría un yield por cada línea del archivo que estemos leyendo. Entonces eso, digamos, si uno tuviera que hacer una búsqueda en un archivo, tal vez lo que estamos buscando está a la mitad del archivo y no necesariamente para eso necesito cargar todo el archivo, sino que puedo irlo leyendo con yield. Y es mucho más eficiente en memoria porque no tengo que cargar todo el archivo. Y no tuve que leer todo el archivo, sino que llegué hasta la mitad y ahí lo dejé, no hago el next, por así decirlo. Ok, digamos, ahí la función se ejecuta dentro del for. O sea, cuando yo hago el gen igual, generator function, en ese momento él no está ejecutando la función. No la ejecuta. Ah, ok. Buenísimo. De hecho, si yo lo dejo hasta ahí, de hecho, tal vez para que se vea más, para que sea mejor, voy a debuguearlo. Voy a debuguearlo aquí para ver qué es lo que tiene este gen. Si yo le digo que me evalúe este gen, a ver qué es lo que tiene, me dice que es un generator object, pero digamos, él no lo ejecuta hasta que yo le haga el next. Ok, buenísimo. Gracias. De hecho, la librería que nosotros usamos para leer Excel en el proyecto, él no usaba generators y ahora últimamente la actualizaron y lo metieron generators porque es más eficiente para leer archivos y más eficiente memoria también. Bien. Entonces, si no hay pregunta ahí, continuamos. ¿Para qué casos utilizar generators? Para cuando memoria o eficiencia de memoria es un must o se necesita cuando en datasets súper grandes, tal vez un generator puede ser una opción. Para representar streams infinitos de números, por ejemplo, si quisiéramos que nos esté volviendo números primos, entonces podemos hacer un next de un generador de números primos para no tener que tener una lista súper gigantesca de números primos, entonces podemos hacerlo con un generador. También para seguir pasos específicos, por ejemplo, si tenemos una función que tiene que hacer una conexión a base de datos y luego la tiene que cerrar, por ejemplo, con un generador, como el generador siempre sigue un orden, se puede hacer por ejemplo, que haga la conexión a base de datos, hace un yield, y luego el yield hacemos el cierre a base de datos. Entonces, podemos hacer un next para que nos haga la conexión a base de datos, y cuando ya terminamos de hacer todo lo que necesitamos de queries a base de datos, podemos hacer otro next para que nos haga el close, por así decirlo.
que de hecho esa es la manera en cómo funcionan los context manager en Python, que básicamente eso es lo que hacen. Por debajo es seguir ese orden con un generador. Y bueno, para leer archivos. Ok, ahora vamos a ver un poquito sobre excepciones en Python. Con Python, para hacer levantar una excepción, se utiliza la palabra reservada raise. También se puede utilizar assert para decir al código como esa condición se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un assert, qué sé yo, que este parámetro tiene que ser igual a este valor específico, y si no, entonces él va a levantar una excepción. Y para manejar las excepciones se encierra el código en un try, y en el except es donde vamos a caer si llega a suceder una excepción. Igual podemos hacer un finally, que es como, ok, después de que hizo el try o después de que terminó, de que cayó en el except, el finally, para que ejecute algún código si tiene que hacerse algún cleanup o limpiar algo, se puede hacer en el finally también. Ok, entonces es un pequeño demo sobre excepciones. Digamos que tuviera una función de división, es como el ejemplo más clásico, que hace un return de una división x dividido entre y. ¿Qué pasa si yo llamo que me haga una división entre 0? Esto me va a levantar una excepción, correcto. Entonces, si yo lo ejecuto acá, me va a decir, okay, que está levantando una excepción de 0 division error, y si yo quiero entonces manejar esta excepción, yo le puedo encerrar esto aquí en un try, en except, 0 division error, 0, y aquí podemos hacer el print del error, que de hecho no recuerdo muy bien qué era lo que retornaba. Entonces vamos a poner aquí un breakpoint, a ver qué nos da. Ok, entonces ahí aquí cayó en la excepción. Y este error lo que nos devuelve, vamos a ver. Ok, nos devuelve un args, y el primer parámetro es un mensaje. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, error.args sub 0 para que nos dé el mensaje. Ok, entonces podemos hacer print de eso. Ok, entonces aquí nos está tirando el mensajito. Igual ahí podemos hacer cualquier otra cosa, ¿verdad?, que nosotros queramos en este except de aquí. Y ya no nos está tirando la excepción. Igual esto lo podemos generalizar usando exception, que es como la clase padre de las excepciones. Igual nos puede funcionar así, a diferencia de que aquí van a caer todas las excepciones, no solo las de división entre ceros, sino que cualquier excepción que sea va a caer ahí. Entonces ahí sigue funcionando. ¿Cómo podemos hacerlo? También con una excepción custom. Si necesitamos una excepción custom, podemos hacer una clase con nuestra excepción custom. Lo que hacemos es heredar de la clase padre de excepción. Aquí llamamos a la función init, que esto es como la función constructora de la clase. Aquí llamamos este super, que lo que hace el super es llamar a la constructor de la clase padre de la excepción. Y aquí llamamos al init. Okay. Aquí vamos a recibir un parámetro que va a ser el mensaje de error. Okay, entonces ahora yo lo puedo poner acá, y aquí le puedo hacer un raise. Yo le puedo decir si y, que es el divisor, es 0, entonces hágame un raise de el custom exception mío con el mensaje de no se permite de división entre 0. Okay.
Listo. Así ya tenemos la función custom. Igual aquí abajo podemos poner más código. Más código aquí si ocupáramos hacer cualquier otra cosa, si llegara a suceder esa excepción custom. Igual, digamos, aquí podemos seguir agregando más excepts, digamos, si quisiéramos, para pues tener esa libertad de qué queremos hacer cuando ocurren diferentes tipos de excepciones. No sé si hay pregunta con eso. Igual todo este código, de hecho lo tengo aquí. Entonces yo después lo voy a hacer todo en un archivo de Python y lo voy a subir ahí al repositorio para que lo tengan y lo puedan revisar después si quieren. ¿Sí? ¿Todo claro, Sí. Sí. Ok, entonces continuamos. Digamos con los lambda functions, que de los lambda functions en realidad como que no tengo nada que decir, entonces voy a ir directo a código. Lambda functions, también conocidos como lambda expressions o funciones, bueno, tiene varios nombres, son una función. Entonces utiliza la palabra reservada lambda. De hecho creo que en la sesión pasada vieron tal vez un poquillo sobre cómo funciona más o menos. Por ejemplo, tener lambda x de x es lo mismo, exactamente lo mismo que tener así. Esto de aquí arriba es exactamente esto de aquí abajo. Entonces, ¿cómo se vería, por ejemplo, esto? Por ejemplo, así, más 1. Se vería así. Digamos, todos los lambda tienen el keyword de lambda. Una variable a la que se le está haciendo un bound y el body. Entonces, digamos, a este lambda, como es una función, yo la podría llamar y enviarle un parámetro que se le va a asignar a esa x. Así, por ejemplo. Y a todo esto yo le puedo hacer un print para que me lo imprima. Ok, ahí me imprimió 6. Sería 5 más 1, 6. Igual se lo puedo asignar a una variable. No sé, una variable func igual a esto. Y entonces puedo llamar a func de 5. Igual le puedo hacer el print. Funcionaría exactamente igual. ¿Cómo se ve esto por debajo también? Él haría algo como así, digamos esto. Exactamente lo mismo que tener, ok, lambda. Esto por debajo se traduciría a, digamos, si yo lo tengo aquí, así, de 5. Entonces él lo que va a hacer entonces es, ok, reemplazo x por 5, entonces lambda de 5, 5 más 1. Entonces 5 más 1, 6. Se pueden enviar varios parámetros también. Aquí x, y. Puedo hacer x más y. 5,5. Esto es como muy programación funcional. Y hay como todo un debate sobre si los lambda functions son una forma Python de hacer las cosas. Eso ya sería como pues está ahí, y si existe es porque Python lo ofrece y se puede utilizar, ¿verdad? Yo tal vez preferiría hacer las cosas un poco más claras, ¿verdad? Utilizando funciones normales. Igual hay casos, por ejemplo, en los maps, como nos enseñaba Francisco la sesión pasada en los maps, que hay que hacer un lambda, como que ya es como más estándar tener que usar un lambda ahí, ¿verdad?
sí, no sé si hay como una pregunta con eso. Bueno, yo sí. Era que, digamos, ahorita vi que usted lo declaró dentro de una variable. Ujú. Siempre se ocupa poner paréntesis, porque digamos que se puso como func igual paréntesis y el lambda. Así, Ajá. creo que no. Creo que no, no es necesario. Sí, ahí, sigue funcionando. Ah, buenísimo. Gracias. Sí, es que cuando yo lo encierro así como en paréntesis es como para enviarle parámetros aquí. Cuando quiero hacerlo así como directo, digamos. Ah, ok. Como quiero que se llame directamente. Ujú. Sí, y pues sí, hay casos en los que, por ejemplo, en las funciones de esas que mencionaba como map o así, que hay que hacer lambdas. Eh, por ejemplo, una que me gusta a mí mucho, una función de Python, tal vez se las voy a enseñar para que les quede ahí, es la de sorted. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una lista de nombres, si tuviera una lista de nombres aquí, vamos a tratar de desordenarla lo más posible. Qué sé yo, Oscar. Así. Y por ejemplo, función sorted en Python lo que hace es ordenarla. Así. Ahí me lo ordenó. Un caso que es muy común es si yo tengo una lista de diccionarios, que es muy común cuando se está trayendo datos de base de datos o así. Por ejemplo, si yo tuviera esto así, aquí con un name para cada uno. Esto aquí los 2 puntos. Y ya la función sorted ya no nos sirve. Ahí no nos lo va a ordenar bien, digamos, sobre todo cuando tenemos como varios atributos. Bueno, un parámetro Yo que creo, nos... Ajá, yo creo que lo que te faltó fue quitar las comillas a name, porque yo creo que sí lo está ordenando. sí, sí lo está ordenando, quitarle estas, Sí, porque lo así. estás declarando como hacerlo, no. Sí, es que yo creo que es porque solo tiene un atributo nada más. O sea, si esta lista fuera más grande, yo creo que ya no lo ordena porque no sabría por qué ordenarlo. Pero digamos, a lo que quería ir es que el sorted tiene un parámetro key que se le puede pasar a una función que le aplica a cada ítem de la lista para él saber con qué atributo ordenarlo. Entonces uno puede pasarle, por ejemplo, aquí un lambda, eh, lambda x, y x sería cada atributo de esa lista. Entonces yo le digo, ok, quiero que me ordene por name. Entonces ahí se lo ordena. Pero yo creo que el caso es como cuando se tienen varios atributos y que él no sabe por cuál ordenarlo. Entonces es un buen caso de uso de un lambda, por ejemplo.
Digamos, si el sorted tiene algún comportamiento por default, yo siempre le tengo que pasar la función de que quiero que use para ordenar. Como, digamos, él por default, digamos, si es una lista de números o de strings, él lo va a ordenar. Ok. Digamos, cuando es una lista así de diccionarios o listas de listas de listas, digamos, uno puede hacer este key, que es básicamente decirle, el key es como decirle, quiero que tome esta variable, este atributo de cada ítem de la lista para que me lo ordene por eso. Ok. Ahorita yo creo que antes que no le puse el key, si me lo ordenó, yo creo que es porque solo tiene un atributo. Si él tuviera más, yo creo que él no sabría decidir por cuál ordenar. Entonces ahí es donde viene el key, como para especificarle cuál. Y bueno, y si no hay preguntas con eso, otro funciones interesantes que quería enseñar de Python, que no las tenía ahí en la lista, pero quiero mostrarlas porque son interesantes y me han funcionado bastante también. Es hacer el split. Por ejemplo, si yo tengo un string así, hello, yo a este hello le puedo hacer un split. Un split que lo que va a hacer es transformármelo en una lista y él lo va a cortar, por ejemplo, por cada espacio que se encuentre, hago un corte y me lo meto en una lista. Si yo le hago un print a esto, ¿ves? Me lo pones en una lista. Es bastante útil cuando se está trabajando con strings y tal vez uno quiere hacer como algo como a cada chunk del string. Igual si se tuviera esto como una lista en vez de un string, o sea, si lo tuviera al revés. A esto yo le puedo hacer, nuestro string tiene una función que se llama join, que me le hago un join a hello. Le brinda esto. Y tengo que decirle, ok, quiero que me la haga join, pero me lo separa, ¿por qué? Por un espacio. Entonces me lo imprime así. Igual, si yo quisiera que me lo separe por una coma, digamos, si tuviera, qué sé yo, una lista de nombres, como por ejemplo la lista de nombres que teníamos antes, quiero que me lo separe por una coma. Ahí le agrego la coma. Igual el split, yo le puedo decir al split que me los separe por coma, espacio, entonces ya me lo separo. Y básicamente eso era como lo que les traía para la presentación. No sé si hay alguna pregunta más. Questions. Bueno, aquí en la presentación hay todos los resources que utilicé y ahí agregué un video aquí abajito que me gusta mucho, que de hecho ya lo he compartido en el chat del code de Python. Se llama What Does It Take to Be an Expert at Python y toca mucho los temas de metaclases y de algo que se llaman las underscore functions en Python y los generadores, decoradores y context manager, y como que al final en el video él como que une todos esos temas y como que los une en uno solo y no sé, como que queda muy claro, digamos, como el concepto. Entonces lo recomiendo bastante, por si quieren verlo. Dura como 2 horas, eso sí hay que sacarle ratillo. Sí. Si no hay preguntas, entonces eso sería, y les agradezco mucho por haber venido, haber escuchado. Espero que hayan aprendido algo. Y voy a estar subiendo el código. Ahí creo que van a estar pasando el código de todas las sesiones, entonces por ahí se los van a estar pasando. Y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o algo, ahí me pueden mandar un mensaje por Slack. O igual ahí en el código de Python. Estoy seguro que ahí cualquier duda la contestan. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Buenísima Gracias. presentación. Gracias.
Brian. Gracias. Pues, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.